Quiero hablar con usted acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, el que nosotros debemos de mirar hacia la libertad que Dios nos da y que nos dio a nosotros en Cristo Jesús, que es tan importante. ¿Por qué? Porque el día de hoy en la tierra se corren muchas líneas de evangelio. Dijo Pablo que no es que hay otro evangelio, pero que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio de Cristo Jesús es poner los ojos en Él completamente, que Él sea la respuesta, que Él sea el único camino para llegar a Dios. Ahora, en Gálatas capítulo 4, vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, porque Pablo es un predicador de la gracia en Cristo Jesús. Como dijo alguien, los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dicen lo que el hombre vio en la tierra, en la vida de Cristo y en el sacrificio de Cristo Jesús. Lo que el hombre vio, los evangelios nos los enseñan, nos los marcan. Pero Pablo es un predicador no de lo que el hombre vio, sino de lo que Dios vio. Los ojos de Dios estaban puestos ahí en esa crucifixión y él miró la libertad y la bendición que el hombre estaba alcanzando en Cristo Jesús. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 21, dice Pablo, decidme los que deseáis, y ahí está una palabra que dice los que desean estar bajo la ley. Y entonces hay gente que sí, fíjese que desea estar bajo la ley, desea estar bajo un yugo, desea estar bajo una religión, porque la religión se puede vivir y alcanzar y caminar según la carne. Es decir, que en la religión lo que me tengo que preocupar es porque nadie me cache en algo malo solamente, no de no hacer algo malo, sino que nadie me vaya a cachar en algo malo. Como dijo alguien también, a veces la gente dice que se arrepiente por el pecado que hizo, pero no, se arrepienten de que los hayan cachado, no se arrepienten de lo que hicieron. Y es que la religión es fácil controlarla, es fácil ser parte de una religión donde no hay cuenta espiritual. Pero aquí Pablo dice, decidme los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Y entonces dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, diga conmigo 2 hijos. Y entonces sí podemos ver que hay 2 o más formas de líneas de evangelio en la tierra y que algunos son para esclavitud. La esclavitud es estar unido a dogmas, a mandamientos, hermano, y no tener la libertad que Cristo Jesús quiso que nosotros tuviéramos en la tierra. Realmente Jesús vino a la tierra porque el hombre estaba atado, tenía religión, diga conmigo, tenía religión. O sea, el hombre tenía religión, pero Jesús vino para que el hombre fuera libre de la religión, libre de la ley, en este caso los judíos que estaban viviendo con la ley mosaica, y que dice la Biblia que esa ley era un ayo o era una nodriza o era un guía. Dice Gálatas ahí mismo, pero en el capítulo 3, un capítulo antes. Dice el capítulo 3, dice el versículo 23, dice que antes de venir la ley, ¿estamos ahí? Antes de venir antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Es decir, que el judío estaba atado a una ley mientras viniera la redención, mientras viniera la libertad. Y ahí dice el versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Es decir, nuestro ayo, nuestra nodriza o nuestro guía. Es decir, que la ley, su función de la ley era apuntar hacia Cristo Jesús. Pero sigue diciendo Pablo ahí, versículo 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ese guía. Ya no estamos bajo ese ayo que tenía al hombre amarrado, que lo tenía, como dice esta versión, lo tenía confinado. Entonces cuando viene Cristo Jesús y nosotros caminamos con Él por fe, diga conmigo por fe, nosotros debemos de asegurarnos que haya fe en el corazón. Fe para todo lo que hacemos, hermano.
O sea, qué bueno que vienes a la iglesia, qué bueno que honras a Dios, qué bueno que sirves a Dios, pero asegúrate que haya un ingrediente que es importantísimo y que se llama fe. Otra vez diga conmigo, fe. Fíjense que Romanos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que no está diciendo, sin fe es poco probable que agrades a Dios. No está diciendo eso. No dice sin fe, tal vez lo agrades, tal vez no. Sin fe es poco probable que alcances a que Dios se agrade de ti. No, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en todas las cosas que yo hago, debe de haber un ingrediente que se llama fe. Y entonces dice que antes de venir la fe, estábamos confinados a una ley. Estábamos confinados a una obligación. Por eso Dios no se agrada cuando hacemos las cosas obligadamente. Yo me puedo obligar yo mismo sí. Puedo decirme a mí mismo, vamos a ir a la iglesia. Vamos a honrar a Dios. Amén. Pero no es una obligación externa. Quizás alguien así empieza, como los niños. Tal vez un niño el día de hoy dijo, papá, yo no quiero ir a la iglesia. Pero usted dice, hijo, tienes que ir. Amén. Es bueno eso. Viene por una, vamos a decir, por una obligación, porque papá lo trae. Pero Dios no quiere que eso sea permanentemente para el resto de su vida. Dios quiere que llegue el momento cuando viene porque Él desea venir, porque Él quiere agradar a Dios, Él quiere buscar a Dios. Y entonces dice ahí el versículo 25, que ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Y dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que el que tiene fe en Cristo es hijo de Dios. Y el que no tiene fe en Cristo no es hijo de Dios. Ahora, volvamos al capítulo 4. Dice el versículo 21, decidme los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Y entonces ahora toca de alguna manera convencer a los hijos de la sierva, a los hijos de la esclava, que vienen siendo en este caso, hablando del contexto, viene hablando de los judíos o los judaizantes. Por eso no se deje engañar por ritos y por corrientes, hermano, que creen que si hacen ciertas cosas van a poder más agradar a Dios por medio de esas cosas que hacen. En este caso, judaizantes, porque hay gente en la tierra que quieren ser judaizantes, se quieren hacer judíos, hermano. Quieren sacar su acta de nacimiento de Israel. Y amén, ese pueblo hay que bendecirlo. La Biblia dice que el que bendiga a Israel será bendito. Pero eso no quiere decir que voy a ser salvo por medio de las obras que practique como una religión, sino que hubo dos hijos, uno el pacto y otro la esclavitud. Y dice ahí el versículo 22, que Abraham tuvo 2 hijos. Y dice el versículo 23, que el hijo de la sierva nació según la carne. Y es que según la carne es más fácil depender de la carne humanamente. Y según el Espíritu, obviamente es más fácil depender del Espíritu. Por eso quiero decirte que Dios quiere morar en tu corazón. Quiere morar en tu vida. Y quiere hablarte a ti. Y quiere tener una relación contigo. Tú y yo podemos hablar directamente con Dios por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado en nuestro corazón. El día de hoy no tenemos que buscar a alguien más espiritual diciendo, bueno, no puedo orar por mí, hermano, porque usted se mira que está más cerca de Dios que yo. No, todos estamos cerca de Dios si tenemos fe en el corazón. Y esa fe nos hace entrar a la presencia del Señor. Ahora, convencer a los que están bajo la ley de que ya no necesitan estar bajo la ley, de que ya no necesitan estar bajo ritos, no necesitan estar bajo mandamientos humanos, sino que podemos tener acceso a Dios. Dice ahí que el hijo de la sierva nació según la carne, pero el hijo de la libre por medio de la promesa. Según el Espíritu, o estar en el Espíritu es más fácil cuando uno depende del Espíritu. Por eso en tu caminar en el Evangelio no dependas de tu carne. Diga conmigo, no depender de la carne.
Dice Efesios capítulo 6, ahí el siguiente libro. Efesios 6, dice el versículo 10, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor. Diga conmigo, fortalecerse en el Señor. ¿Y qué más dice? Y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no quiere que yo sea fuerte en mi propia carne. Dios no quiere que sea fuerte en mi propia sabiduría. Quizás alguien le pregunte, y hermano, ¿cómo va usted? Pues ahí, hermano, en las luchas y en las pruebas, y a veces siento que no aguanto. Y es que a veces siento que no tengo fuerza, pero la Biblia no dice que camines en tus propias fuerzas. La Biblia dice que camines en el poder de Dios. Por eso dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y empieza a decir la armadura, tomar toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Y entonces Dios quiere que caminemos según el Espíritu. Por eso, fortalécete en el Señor. Rinde tus fuerzas y entrega tu vida al Señor. Y deja que Él haga contigo lo que Él quiere hacer. Y depende de Dios para todo lo bueno que tú quieres hacer. Porque tenemos el deseo de hacer cosas buenas. La Biblia dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Pero cuando nos queremos fortalecer en nuestra propia fuerza, vamos a decir, ya no aguanto, ya no puedo, siento que las fuerzas se me acaban, pero Dios dice, fortalécete en mí. Pon la confianza en Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Que te va a ayudar. Va a poner su fuerza sobre tu vida. Vas a ser fortalecido por la fe en el Señor. Y vas a declarar lo que dice la palabra de Dios que tú puedes hacer y donde puedes alcanzar. Hace poco estaba en una enseñanza yo y el que estaba exponiendo hablaba del cansancio, cómo los ministros se cansan y a veces sienten que no pueden, y estaba hablando del cansancio crónico que a veces tenemos y no tenemos ganas de levantarnos de la cama. Y decía él, pero tenemos autoridad y podemos rechazar el cansancio. Podemos rechazar ese cansancio crónico que ya no tiene motivo físico para estar ahí. Y tenemos nosotros, hermanos, que entrar en el Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego a ti y no dependo de mis fuerzas, dependo de tu palabra. Y declaro lo que tu palabra dice que yo soy, y declaro lo que la palabra de Dios dice que yo tengo, y declaro que puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. ¿Qué estoy haciendo? Dependiendo del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedas estar firmes contra las insidias del diablo, contra toda obra del diablo que viene contra nuestra vida. Tenemos que tomar la fuerza en el Señor, y por eso necesito caminar en el Espíritu. El que camina en la religión camina con sus propias fuerzas. Está tratando de mantener algo que la Biblia me enseña que al final va a caer. Pero lo que Dios hace, eso permanece para siempre. Ahora, versículo 24. Dice, en esto contiene una alegoría. Porque estas mujeres, es decir, Sara y la sierva, la esclava, dice, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Dice, uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Y me llamó la atención porque dice que engendra. Diga conmigo que engendra. Por eso no me extraña que ese evangelio de esclavitud, de ley, de religión, siga engendrando. Y se siguen multiplicando. Y se siguen llenando las congregaciones. Porque aquí dice que esta mujer Agar representa al monte Sinaí y que engendra, sigue engendrando. Dice que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Y qué tremendo llegar a una religión donde lo que llegué a ser fue esclavo. Yo lo que quiero decirte hoy es que Dios quiere que camines libre. Hay que buscar a Dios, por supuesto que hay que buscar a Dios. Hay que honrar a Dios, claro que hay que honrar a Dios, hay que servir a Dios, hay que congregarse, pero mi espíritu entiende que eso es lo que más me conviene a mí y que todo es por mi bien. Por eso es que lo hago, porque es por mi bien, es para que yo camine en libertad, es para que el pecado no se enseñoree de mí,
Porque yo quiero que haya más de Dios sobre mi vida, porque yo quiero ser más como Dios todavía. Pero aquí dice que este monte Sinaí engendra hijos para ser esclavos. Repito, sigue engendrando y sigue esclavizando. Y la gente a veces se mira contenta en un estilo de esclavitud. Pero cuando vengo delante de Dios, Señor, yo quiero vivir en victoria. Yo quiero vivir contento. Diga conmigo, contento. Cuando miro a un cristiano contento, alegre, quiere decir que ese cristiano es libre, hermano. Vive un evangelio de libertad. Y cuando miro a un cristiano alegre, contento y en el pecado, no, ese está atado. ¿Por qué? Por el pecado. Está atado por el pecado. Pero el cristiano que dice, Señor, gracias porque estás en mi vida y camino contigo, dándote gloria, Señor. Y entonces miramos, hermano, que hay una libertad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice ahí, dice que el monte Sinaí engendra hijos para ser esclavos. Versículo 25. Ahora bien, agárrese el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Fíjese que si le decimos a un judío que ellos están en esclavitud, los hijos de Jerusalén todos están en esclavitud, van a decir que no, obviamente. Pero la Biblia nos enseña que están en una esclavitud porque viven una religión. Porque el mandamiento se enseñorea de ellos. Por ejemplo, guardan el sábado. Y el sábado se enseñorea sobre sus vidas porque ellos quieren, hermano, agradar a Dios, guardando un día. Alguien me dijo a mí, alguien que de los que guardan el sábado, me dijo, ustedes son idólatras, me dijo. Porque ustedes celebran el día domingo, dijo. Ustedes adoran el domingo. Le dije, no, nosotros no adoramos el domingo. ¿Y por qué hacen culto los domingos? Porque ese día descansa la gente. Si la gente descansara un jueves o un martes, hacíamos culto el martes. Pero para nosotros el domingo no tiene nada que ver, excepto que es un buen día para buscar a Dios, amén. Pero no adoramos el día. El día es un día. Pero nosotros debemos de entrar a una libertad que Dios quiere que vivamos. Y dice que la Jerusalén actual, ella está en esclavitud con sus hijos. El versículo 26 dice, pero la Jerusalén de arriba, diga conmigo la de arriba. En Juan capítulo 3, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de arriba. Es necesario nacer de arriba. Unas versiones traducen, es necesario nacer de nuevo, porque obviamente hay un nuevo nacimiento. Pero la traducción literal es necesario nacer de arriba. ¿Por qué de arriba? Porque nacemos de la Nueva Jerusalén. O sea, nosotros somos ciudadanos de esa ciudad celestial. Y si soy ciudadano de esa ciudad celestial, no se me puede negar el paso a mí. Yo puedo entrar a ese lugar en lo espiritual. Desde hoy puedo entrar a ese lugar donde habita la presencia de Dios. Amén. Yo puedo entrar. ¿Por qué? Porque soy ciudadano de ahí. Por eso un ciudadano de Estados Unidos no le niegan la entrada a Estados Unidos, porque él es ciudadano de Estados Unidos. Y dice la Biblia que nosotros nacimos de arriba. Nacimos de la Jerusalén, esa que es libre. Esta es nuestra madre. Y entonces dice, regocíjate estéril, la que no concibe, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Nacer de arriba a través de la fe en Cristo Jesús. Versículo 28. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque fue Dios el que lo prometió. Y fue Dios el que lo hizo. Diga conmigo, fue Dios el que lo hizo. Es decir, que mire, hasta cierto punto, yo no puedo nacer de nuevo a la hora que yo quiera, sino que vengo a Dios, vengo al Señor y confiado que Él me acepta y confiado que hoy es el día de salvación. Pero realmente todo inició en Dios. La palabra a través del Antiguo Testamento empezó a anunciar un día cuando vendría el Mesías. Empezó a anunciar un día cuando la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza al diablo. Hubo una promesa a David que le dijo, uno de tus descendientes levantaré y le edificaré casa duradera. Cristo Jesús nuestro Señor. Y la promesa estaba para que viniera porque fue una obra de Dios sobre nuestra vida.
Y por eso cuando yo llego a Dios a través de Cristo, Dios ya me había mirado a mí de antemano a través de Cristo Jesús. Lo envió para mí, lo envió para que yo fuera salvo. Y entonces dice ahí, dice que nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Fue Dios quien se comprometió, nosotros le creemos y nosotros hemos nacido de nuevo. Y así como el que nació según la carne, es decir, Ismael, hijo de Agar, perseguía al que nació bajo el Espíritu o por la promesa, así también es ahora. Por eso no te extrañe que haya una persecución de tu carne sobre tu espíritu. Y que nos tenemos que cuidar de la religión. Porque la religión nos quiere envolver. La religión quiere que otra vez entremos a un yugo de esclavitud. Que otra vez creamos que somos salvos por mandamientos, por ritos religiosos, por cumplir ciertas reglas. Pero la Biblia dice que es la fe la que me lleva a Cristo Jesús. Por eso le decía que el versículo de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no dice que es poco probable que agrades a Dios sin fe. No, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios quiere que viva la libertad, que sea libre en Cristo Jesús y que de alguna manera me deshaga de la nodriza que me llevó a Cristo. Ya cuando llego a Cristo, mire, tu niño, voy a repetir esto, tu niño que tal vez no quiere venir a la iglesia y le dices, tienes que ir, hijo, vamos a la iglesia. Y de alguna manera viene a la fuerza. Un día, él mismo, cuando se entrega a Cristo Jesús con todo su corazón, él se va a deshacer de ese yugo, de venir a la fuerza, de estar aburrido en la iglesia. ¿Por qué? Porque él ahora le entregó su vida a Cristo, tuvo una experiencia personal y ahora lo sigue porque él conoce a Dios personalmente. Ahora, versículo 30. Dice, ¿pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Entonces la ley fue un ayo, obviamente una nodriza o un guía que nos trae a Cristo Jesús, pero ese ayo, esa nodriza no va a permanecer para siempre. Dice, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no heredará con el hijo de la libre. Así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Está diciendo, busca caminar en libertad. Busca, miren mi hermano, busca en Cristo Jesús el gozo de tu salvación. Busca en Cristo Jesús buscarle que, como dice la Biblia, caminemos según el Espíritu. Porque las obras de la carne se oponen a nuestro espíritu, a un caminar con Dios. Pero el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es perseverancia o paciencia, es alegría. ¿Por qué alguien se puede aburrir en el Evangelio? Porque posiblemente lo está volviendo a hacer religión. Vuelve otra vez, no por encontrarse con el Señor. Ya no viene a la iglesia por encontrarse con el Señor, viene por cumplir. Y cuando acaba de cumplir, se siente de alguna manera satisfecho. Ya cumplí. Ahora puedo vivir alejado de Dios hasta que me toque cumplir otra vez. Pero cuando tienes una relación con Dios, esa relación con Dios es todo el tiempo. Es una libertad que entra a tu corazón. Sabes que Dios te ama. Sabes que Dios quiere hablarte. Sabes que Dios quiere caminar contigo. Sabes que Dios quiere ayudarte en todo tiempo y en todo lugar. Y que quiere traer ese gozo, esa fortaleza dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón. Dice que hay que echar fuera a la sierva y a su hijo, a la ley, a la obligación, a los ritos, aquello que me tiene solamente en una religión. Así que busquemos caminar en la libertad. El capítulo 5, versículo 1, dice, para libertad, mire lo que dice, para libertad, diga conmigo, para libertad. Por eso seamos libres. Mire, los yugos son pesados. El matrimonio, yo creo con todo mi corazón que la mujer debe de respetar a su esposo. La Biblia dice que el hombre ame a su esposa y que la mujer respete a su esposo. Eso dice la Biblia. Pero Dios quiere que lo hagamos con libertad. Es decir, que no porque
La mujer respeta al marido porque le agrada respetarlo, porque sabe que es una bendición, porque sabe que el marido debe de ser protección para su vida, porque debe de caminar en seguridad. Mire, qué bonito es sentir que necesitamos esa, no voy a decir esa autoridad, pero sí esa cobertura que Dios pone sobre nuestra vida y que la regla en Dios pone. Y el matrimonio viene de parte de Dios y la mujer debe de sentirse protegida, aliviada y contenta estando sujeta a su marido. Eso me recuerda cuando yo tenía a mi pastor. Yo cuando tenía a mi pastor fui muy feliz, fíjese. ¿Por qué? Porque yo me sentía protegido. Porque si él me decía, dale para allá, iba para allá. Me decía, dale para allá, dale para allá, dale para acá, dale para acá. No vayas para allá, no voy para allá. Yo me sentía contento, no porque me obligaran, sino porque yo sentía que eso era mi bendición. El tener una cobertura, el tener una autoridad es para bendición de nuestras vidas. Es para que nosotros seamos libres para someternos, libres para obedecer, libres para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Y dice ahí que fue para libertad que Cristo nos hizo libres. Por eso, así como la esposa debe de respetar a su esposo con libertad, no porque la van a matar, la van a golpear, la van a insultar y la van a arrastrar, porque golpeado, arrastrado e insultado cualquiera respeta, mi hermano. Y el mundo nos ha enseñado, pues, mientras haya golpes y mientras haya, hermano, un yugo, la mujer respeta, quiera o no quiera, tiene que respetar, porque si no, le va como en feria. Pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no es. La voluntad de Dios es que lo haga, pero no por una amenaza sobre su vida. No por una amenaza de lo que le va a pasar, sino que entiende la protección y la bendición de caminar en orden. Y así es en la iglesia también. Dios quiere que caminemos con libertad. Libertad para caminar en el orden de Dios. Pero no por una amenaza. No porque va a haber golpes, sino porque sabemos que esa es nuestra bendición. Y entonces para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, dice, permaneced firmes. ¿Por qué dice permaneced? Porque en el camino la gente se puede esclavizar otra vez. Por eso, volviendo al matrimonio, hermana, atiende bien a tu marido, mi hermana. Atiéndelo bien. Ahorita le damos, hermana, no se preocupe, ahorita le damos a él también. Ahorita nos vamos a traer a él también, no se preocupe. Pero asegúrate que no lo haces por un yugo, no lo haces por obligación, sino porque todavía te deleitas. Y si no te deleitas, ¿qué tienes que hacer? ¿Dejar de hacerlo? No, buscar que siga el deleite. Y si hay basuritas que han impedido ese deleite, hay que ir a esas basuritas. ¿Por qué ya no me deleito? ¿Por qué cuando lo hacía con gozo? ¿Por qué antes lo hacía con gozo? ¿Por qué antes lo hacía con libertad? Y el marido, bueno, para emparejar el asunto, ¿verdad? El marido debe de amar a su esposa. Y el marido debe de proteger a su esposa. Y el marido debe de ser el canal por como Dios le suple y bendice a la esposa y bendice el hogar. Pero cuando el marido se siente como una maquinita de ATM, quiero 20, quiero 30, ahora quiero 100, ahora quiero 200. Y el marido dice, ¿que soy maquinita de ATM? Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dejar de suplir? No, pero mirar por qué ya no está el deleite. ¿Por qué eso que me gustaba dar? Por eso los que se van a casar, hoy no vinieron los que se van a casar, ¿verdad? Los que se van a casar deben de casarse con alguien que ve que es dadivoso y que se deleita en dar. ¿Quién es el más contento? Mire, en mi matrimonio, ¿quién debería? Voy a decir el debería. ¿Quién debería de ser el más contento cuando yo le doy a mi esposa para ella? El más contento debería de ser yo. Si es que estoy en libertad, pues. Si es que lo estoy haciendo porque yo quiero su bien y no porque ella me está sacando lo más que pueda. Exprimirme hasta el último penny. No es así. No es así.
Es de que de parte mía debe de haber gozo porque estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Y es una bendición para mí el hacerlo. Amén. Yo no sé si a usted le gusta eso, pero para mí es una bendición. Yo le digo, Señor, dame para seguir dando. Dame para seguir bendiciendo. Porque debe de haber una libertad. Y cuando vengo delante de Dios, dice que fue para libertad que Cristo nos hizo libres. Y dice permanecer en la libertad. No es a perder la libertad en el camino. Pastor, pero ya tengo 30 años de casado y como que las cosas cambiaron. Bueno, permanece en el principio. Pastor, ahora se me hace difícil ir a la iglesia. Permanece en el principio, mi hermano. Busca el principio otra vez. ¿Cómo venías por primera vez? Porque te amenazaron que no te iban a dar de comer si no vienes a la iglesia. Pues tal vez la esposa dijo, si no vas a la iglesia no te doy de comer. Pero no, creo que no fue la razón, ¿verdad? Vinimos por voluntad. Y entonces tenemos que ser libres para buscar a Dios. Libres para servir a Dios. Permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, dice ese versículo 1. Por tanto, permanecer en la libertad y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Yo sé que debo de amar a mi esposa. Yo sé que debo de amar a mis hijos. Yo sé que debo de buscar a Dios. Yo sé que debo de honrar a Dios. Y quiero hacerlo con libertad. Porque la religión obliga. La religión es, tienes que hacerlo. Por eso, mire, aquí cuando alguien llega y se congrega acá con nosotros, lo recibimos, oramos, lo bendecimos y damos gracias a Dios por un miembro más en la iglesia. No hacemos algo que muchas iglesias hacen y tal vez sería bueno hacerlo por motivos legales, pero muchas iglesias llenan una forma donde dan su información, firman y todo el asunto. Pero es que realmente nuestro compromiso es por amor. Diga conmigo, por amor. Por amor. Es decir, que estás contento conmigo, pásale, mi hermano. Que ya te caigo mal, que te vaya bien, mi hermano. No tenemos un compromiso, es que soy miembro de esa iglesia y tengo que cumplir. Amén, pero con Dios. Con Dios, porque es Dios el que te recibe. Es Dios el que mira tu vida. No es el hombre. El hombre es un administrador, un ministro que Dios puso para servir y para bendecir. Pero Dios quiere que permanezcas en la libertad. Pero aclara ahí, que no usemos la libertad para el pecado. Dice el versículo 2. Mirá, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, miren lo que dice ahí. Si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Entonces, estar firmes. No usar la libertad como una luz para el pecado o una puerta para el pecado. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes, no te sometas otra vez al yugo de esclavitud. Y entonces dice Pablo que si te dejas circuncidar, Cristo de nada te aprovechará. ¿Qué pasa si yo entro en una obligación? ¿Qué pasa si pongo reglas, mi hermano? Pongo reglas donde todas las cosas tienen que ser por obligación. Yo estoy desechando la gracia y la libertad de Cristo Jesús sobre mi vida. Y Dios quiere que vivas libre. ¿Sabe por qué? Porque es en la libertad donde se alcanzan las cosas. En la esclavitud no. Y por eso dicen, Señor, ¿por qué a mí no me das? Si nunca falto a la iglesia, Señor. Te sirvo en todo lo que puedo, Señor. Y lo dicen como una queja, como que Dios les debiera algo por lo que hicieron. Y Dios dice, así no se alcanzan las cosas. Se alcanzan las cosas por fe y por amor. Diga conmigo, por fe y por amor. Por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Pero el que lo hace por obligación, se llegó la renta otra vez. Ay, Señor. Se llegó el bill de la luz otra vez, Señor. Y otra vez tengo que pagar. Y entonces ese obviamente no es amado. Pero cuando yo con alegría, Señor, te doy gracias por la bendición. ¿Cuántos consideran bendición venir a la iglesia? Amén. Si tú consideras bendición venir a la iglesia, te aseguro que vas a salir bendecido de cada culto. Amén. Pero si vienes por obligación, sin ganas,
retando. ¿Sí me entienden la palabra, verdad? Retando. Dios dice, hijo, yo tenía una bendición para ti, pero se obtiene a través de la fe y del amor, a través de la libertad. Por eso Dios está interesado en que seamos libres. Y que cuando vengas contento. Yo antes ponía, ya no lo he puesto ese ejemplo, pero antes ponía el ejemplo de que yo cuando andaba en el mundo y estaba soltero, hace muchos años de eso, e iba a ir a los bailes, y yo andaba, recuerdo que yo, a veces yo me planchaba mi ropa para ir al baile, yo me encargaba en mi casa, pues, pero yo andaba cantando, bailando, brincando, hermano, y no se me olvida porque un día pasó una vecina, como nosotros teníamos el corredor afuera, y ahí estaba la mesa, y ahí planchaba yo, y pasó la vecina y dijo, se ve que estás contento, me dijo, se ve que vas al baile. Pues ya no había preguntas, mi hermano, andaba feliz. Y cuando vengo a la iglesia, vengo así, Señor, gracias que voy a alabarte, voy a bendecirte, porque ahí es donde se mira la libertad o donde se mira la esclavitud. Cuando voy a algo que me agrada, me pongo la alarma y me levanto temprano y estoy contento que voy. Una iglesia, dijeron que iba a haber una salida de jóvenes a un parque de atracciones. Y les dijo, pero el que no venga a las 5 de la mañana a orar no puede ir. A las 5 de la mañana estaban todos los jóvenes, hermano. No faltaba ni uno, hermano. Todos los jóvenes, unos enchamarrados, otros con una cobija encima, hermano. Y está, no tanto por la oración, sino porque a donde iban a ir, pues. Pero, fíjese, hermano, cuando uno quiere ir a algún lugar, a uno no le pesa. ¿Verdad que no? No, uno se pone la alarma, se levanta temprano. No dice uno, es el domingo el único día que descanso y luego que me levante temprano para ir a la iglesia. No, uno no dice eso. Uno viene contento. Uno se prepara porque uno viene a alabar a Dios. Pero eso refleja libertad en el corazón. Libertad para servirle, libertad para buscarlo. Y entonces dice Pablo, que si yo me vuelvo a dejar atar por una religión, dice que Cristo de nada me aprovechará. Qué tremendo, ¿no? No aprovechar esa libertad de Cristo Jesús en mi vida. Versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Y entonces dice, de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Entonces Dios quiere que mi justificación la alcance por la gracia en Cristo Jesús. Dice ese versículo, dice que el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. El que quiere guardar parte de la ley dice, no, pero es que debo de guardar parte de la ley para poder agradar a Dios. Entonces dice, entonces tienes que cumplir toda la ley. Dice, de Cristo os habéis separado. ¿Cómo me uno a Cristo? Por la fe, por el amor, por el gozo en mi corazón. Por eso repito, nuestro compromiso es por amor. Más me vale amar. Mire, con mi esposa yo tengo un compromiso porque tenemos un papel firmado. Por ahí anda, pero por ahí anda el papel firmado. Y yo voy a estar con ella porque me comprometí en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza. Hermano, en riqueza no tienen que decir, ¿para qué? En riqueza ya sabemos que sí. ¿Pero qué me toca a mí? Más me vale que lo haga por amor. Porque si no, tengo que hacerlo. Porque es un yugo. Pero si lo hago por amor, porque si me alejo de Cristo, voy a dar al infierno, hermano. Porque el que apostata de la fe, ¿qué es apostatar de la fe? Apostatar de la fe es negar lo que un día creímos. Un día dije que Jesús era el único camino para llegar a Dios, que Él es el único Salvador, es el único camino para alcanzar la salvación. Y el día que alguien dice, eso no es verdad, eso es mentira, ahí están engañando a la gente. ¿Qué está haciendo? Está apostatando de la fe. ¿Y qué va a pasar? Que va a parar en el infierno. ¿Por qué? ¿Porque Dios no lo salvó? No, Dios lo salvó. Lo que Él rechazó la salvación. Entonces más le vale que camine con Dios. Pero por obligación, no, por amor en su corazón. Mire, a mí me conviene amar. A mí me conviene amar las cosas de Dios y hacer las cosas contento. ¿Sabe por qué? Porque contento yo voy a disfrutar el Evangelio.
Y Dios quiere que disfrutes el Evangelio. Porque ese es un camino. Mire, si tú vas por tierra en carro de aquí a California, vas y vienes, vas a estar solamente un día allá y vuelta para atrás en carro otra vez. Más te vale que disfrutes el viaje, mi hermano. Porque si tu única esperanza es el día que vas a estar allá, y si no lo disfrutas, y si no te bendice, mejor disfruto el camino de aquí para allá y disfruto el regreso de allá para acá, porque Dios quiere que disfrutemos este camino. Camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy, pero yo voy a disfrutar ese evangelio. Y para eso necesito estar contento. Y para que esté contento necesito libertad. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Pero el que se aparta de la libertad se separó de Cristo y cayó de la gracia. Versículo 5. Nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe, la esperanza de justicia. Y dice, porque en Cristo Jesús, mire, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. ¿Cuántos quieren que su fe obre? Yo quiero que mi fe alcance. Yo creo que Jesús me bendice a mí. Yo creo que Él me saca adelante cada día. Yo creo que Él me fortalece. Yo creo que Él sana y reprende todas las enfermedades de mi vida. Pero esa fe, si no hay amor, no obra. Pero cuando hay amor, la fe que obra por amor. Y entonces dice que en Cristo no vale la religión, mi hermano. En Cristo no vale la religión, lo que vale es la fe que obra por amor. Yo amo a Cristo. ¿Cuántos pueden decir yo amo a Cristo? ¿Cuánto les agrada adorar a Dios? Mira, a mí me agrada adorar a Dios. Me agrada levantar las manos y bendecirlo y darle gracias y entrar a su presencia. Porque no vine a una religión. Si vengo a una religión, llego, me siento, cumplo, me voy y pertenezco a una religión. Pero yo tengo una relación con el Señor. Y el versículo 7 les dice a los Gálatas, dice que vosotros corrías bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Y dice el versículo 8, esta persuasión no vino de aquel que os llama. Persuasiones que no vienen de Dios. Dice el diccionario de la lengua española que persuasión quiere decir capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o mediante argumentos para que piense de una manera específica. Persuasión. ¿Quién los persuadió? Dice ahí Gálatas, dice el versículo 7, vosotros corrías bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Versículo 8, esta persuasión no vino de Dios, no vino de aquel que os llama. Entonces la religión, yo quiero que entienda algo, que la religión tiene la capacidad de esclavizar. Por eso dice que el monte Sinaí engendra hijos para esclavitud. Oh, con razón se siguen convirtiendo ahí, hermano. Convirtiendo a la religión, pues. Con razón siguen entrando. Con razón los miro hasta, hermanos, celosos de su religión. ¿Por qué? Porque hay un engendramiento. Pero Pablo dice, esta persuasión no viene de Dios. Esta persuasión viene de la religión, viene de los hombres. Pero cuando yo camino en libertad, yo soy libre. ¿Sabes? Dios quiere que tú seas libre. Es decir, que si cometes un pecado, puedes venir delante de Dios y pedirle perdón. El otro día estábamos hablando con los hermanos allá acerca de que hay que decir siempre la verdad. Y yo creo que hay que decir siempre la verdad. ¿Cómo dicen amén? Y yo creo que nunca hay que decir mentiras a propósito. Nunca. Porque eso nos hace mentirosos. Pero si un día cometo un error, le pido a Dios perdón. Dios me perdona y yo soy libre. Porque no vivo en una religión. Y le decía a los hermanos, les dije, yo un día me robé un destapador. Me lo robé porque no lo pagué, pues. Un destapador. Iba para California y en Oklahoma pasé a un truck stop, a una gasolinería, y yo necesitaba un destapador por unas bebidas que llevaba ahí. Entré, lo agarré y seguí caminando ahí, y no supe a qué horas me lo embolsé, hermano. Así que yo cuando después pagué lo que agarré, pagué, pero se me olvidó que me había embolsado un destapador. Ya entrando a Texas por allá, dije, llevaba la chamarra, dije, ¿qué traigo aquí pues? Ah, el destapador, no lo pagué. ¿Qué cree usted? ¿Que me condené? Y que dije, soy un ratero, soy un mentiroso.
El infierno me está esperando. No, Señor, tú sabes que no fue mi intención. Y pagarlo, puedo pagarlo doble, no hay problema. Pero no vivo en una religión. Vivo en Dios. Vivo en Dios. Y Él es el que me habla y Él es el que me cuida. Y Él es el que quiere guiarme. Pero si entro a una esclavitud, dice que yo caí de la gracia de Dios. Por eso dice, esta persuasión no viene de aquel que os llama. Ahora, yo trato de terminar. En Juan capítulo 8, el versículo que leímos, acerca de la libertad en Cristo. ¿Sabe qué pasa cuando una persona entra en religión? Que de repente rompe con su compromiso. ¿Sabe por qué? Porque a él se le hizo una religión. Por eso no quiero hablar de ninguna religión específica, pero hay religiones evangélicas, voy a decir, cristianas. No estoy hablando de la religión tradicional, donde la mujer tiene que andar abrochada hasta la muñeca de la mano. No pueden usar pantalón, tiene que ser falda y falda hasta el ojo del pie, abrochados hasta acá, hermano. No usar maquillaje. Y como dijo le preguntaron a un evangelista, le preguntaron, ¿qué tanto maquillaje puede usar una mujer cristiana? Y el evangelista dijo, depende de la cara. Depende de la cara que tenga. Y eso es verdad. Pero hay religiones donde hay que estar abrochado aquí, las mujeres, hasta el ojo del pie, abrochados el cuello, hermano. No maquillaje, no cortarse el pelo, no pintarse el pelo, no aretes, no oro, no nada. La gente aguanta por un tiempo. Y cuando se van al mundo, se van pero feo, hermano. Feo. Andan haciendo lo peor completamente. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban en una religión. Y el yugo del hombre, tarde o temprano, cansa. Tarde o temprano, la gente se deshace de ese yugo, porque no soportaron esa carga tan grande. ¿Qué quiere Dios? ¿Que nos vistamos inmorales? No, la Biblia dice que hay la mujer y todos debemos de vestirnos con moralidad y decencia. Amén. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Tú tienes el Espíritu Santo, mi hermano? Tú tienes el Espíritu Santo. Por eso si usted me dijera, ¿y el pastor por qué? ¿Por qué deja que la hermana se vista así? Dile a su marido. Es cosa de su marido, a mí no. Por supuesto, si se sube aquí al altar ya es otra cosa, ¿no? Pero dile a su marido es el encargado. El Espíritu Santo, ella y su marido. Ellos son los encargados de cómo se viste. Y entonces, ¿qué quiere Dios? Que camine en libertad. ¿Y sabe qué es lo maravilloso en la libertad? Que vamos de gloria en gloria. Vamos progresando. Por eso cuando alguien viene a la iglesia por primera vez, no va a encontrar un letrero donde diga no minifaldas, no escotes, no zapatillas altas, no. La persona que venga así como está, así como viene, que reciba a Cristo Jesús en su corazón, que sea transformado y el Espíritu Santo le hubiera dado testimonio en su corazón. Va a ser el Espíritu Santo, Dios es el que va a hacer la obra de adentro hacia afuera. Primero, el corazón. Y por supuesto, cuando se limpia lo de adentro, dice la Biblia, que se limpia lo de afuera también. Pero no podemos limpiar lo de afuera primero. Juan 8:31 dice que Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Permanecer en la palabra de Cristo, en la palabra del Mesías. Dice el versículo 32. Y conoceréis la verdad. Diga conmigo, conocer. Dios quiere que conozcamos la verdad. No que la sepamos, que la conozcamos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es no conocer a Cristo. El pecado es no conocer la libertad que Dios tiene para tu vida en Cristo Jesús. Por eso los judíos le preguntaron al Señor Jesús, dijeron: ¿cuáles son las obras de Dios para que las hagamos? Dijo: la obra de Dios es que creas en aquel que Él ha enviado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es no conocer a Cristo.
El pecado es no recibir la libertad que Dios tiene para tu vida. Por eso, ven a Cristo y serás libre. Ven a una religión y serás esclavo. Serás esclavo de una religión, pero ven a Cristo y vas a ser libre. Libre para servirle a Dios. No libre para andar en el pecado, libre para servirle a Dios con libertad. Y para que tú y yo tengamos una relación personal con Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 35 dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. ¿Cómo podemos decir yo soy hijo de Dios? Porque el hijo permanece para siempre. Versículo 36, así que si el hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Dios quiere que vivamos en libertad. Dios quiere que el hombre ame a su esposa y que la bendiga con libertad, no por obligación, no por una amenaza. Dios quiere que la mujer respete a su marido, no por una amenaza, sino porque le agrada hacerlo. Nosotros caminamos con Cristo Jesús porque hemos entendido que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y que no hay mejor lugar que el Evangelio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pásalo por la alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecirle a Él. Padre, te damos gracias, Señor. Y te bendecimos y te damos la gloria. Y te damos gracias, Señor, porque nuestros compromisos son contigo. Eres tú el que bendice. Eres tú el que hace la obra en el corazón. Señor, te bendigo y te doy la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la exaltación. Quieres decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quieres decirle, Señor, yo te adoro, yo te bendigo. Yo te exalto, Señor. Te doy a ti toda la gloria. A ti toda la honra, a ti la alabanza, mi Señor. Gracias por la bendición de estar en tu presencia. Gracias por la bendición de estar delante de ti, Señor. Señor, te bendigo. Acércate a Dios, mi hermano. ¿Qué quiere Dios? Que tengas libertad para acercarte a Él. Que no vengas amenazado. Que no vengas escondiéndote porque quizás cometiste un error. Y llegas escondiéndote con dificultades para acercarte a Él. Dios quiere que tú te acerques con libertad, con paz. Señor, te bendecimos. Que quieras acercarte a Dios. Él tiene la puerta abierta. Él tiene la puerta abierta para que tú te acerques a Él, para que tú lo busques a Él, para que tú lo anheles a Él. Quieres decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Decirle, yo te busco a ti, Señor, con libertad. Sí, Jesús, sí, Señor. Yo te busco a ti, Señor, a ti, mi Rey. Es Él el que se deja encontrar. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tú puedes decirle, Señor, aquí estoy, yo me dejo encontrar y levanto mis manos a ti y te glorifico a ti, Señor. Sí, mi Señor, sí, mi Dios, una vez más. Yo te busco a ti, Señor. Te buscamos, te adoramos, te anhelamos. Yo te busco. Recibe mi adoración. Adoración. ¿Qué decirle? Te anhelo.
gracias porque me has traído, me has llamado, me has traído. Señor, te adoro, te alabo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria a ti, Señor, a ti, a ti. Dile a él: te anhelo, te anhelo, te necesito. A ti, mi Señor, a ti, mi Rey. Te amo más que a mí. Te lo que a veces te anhelo, te anhelo, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor. A ti te alabo, a ti te bendigo, a ti te exalto, Señor. Te amo más que a mí. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Te damos la gloria. Te damos gracias porque eres nuestro Señor. Te damos gracias porque eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado.